Es un gran privilegio estar aquí, realmente lo es. Y como él dijo, mi nombre es Paul Washer. Tengo 49 años. Mi mayor mérito es que estoy casado con una mujer llamada Charo Cacharo de Núñez. Ella es de Perú, su nombre es Charo, y tengo 3 hijos, Ian de 9 años, Evan de 7 y Rowan de 3 años y medio. Tengo fotos de todos ellos si quieren verlas después de la reunión. Mi mayor esperanza aquí es que comprendan que caminar con Jesucristo está por encima de absolutamente todo lo demás. Se trata de amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y darse cuenta de que no puedes afirmar hacer eso a menos que ames a tu prójimo como a ti mismo, y tu prójimo es la persona más cercana a ti. He hecho muchas cosas en mi vida. He sido misionero durante muchos años en lugares muy difíciles y horribles. He tenido que hacer muchas cosas difíciles y costosas. Pero el llamado más difícil al discipulado en mi vida ha sido el matrimonio. No es por mi esposa, sino por lo que el matrimonio realmente implica. La mayoría de lo que probablemente piensas sobre el matrimonio no es cierto. Amy Carmichael, hace muchos años, una famosa misionera en la India, dijo que las misiones eran una oportunidad para morir. Era una oportunidad para morir a ti mismo. Dices, bueno, eso no suena tan atractivo. No, no lo es. A menos que tu corazón haya sido regenerado por el Espíritu Santo y seas verdaderamente cristiano, eso no te resultará atractivo en absoluto. Te parecerá repugnante. ¿Qué quieres decir con una oportunidad para morir a mí mismo? Quiero vivir para mí mismo. No. Jesús dijo que para encontrar la vida, debemos perderla. Y la mayor oportunidad que he tenido para perder mi vida fue en el matrimonio. Verás, el matrimonio consiste en comprometerse, amigos, con una sola mujer, con todo lo que tienes. Viajo por el mundo predicando, dirijo una organización misionera. Tengo una gran cantidad de responsabilidades. El ministerio número 1 en mi vida es una sola mujer. Y lo digo en serio. Una sola mujer. Ella viene antes que mi ministerio. Ella viene antes que mis hijos. Una sola mujer. Ahora, casi quiero detenerme y hablar con la administración aquí por un momento porque tengo un dilema. Lo que realmente necesitan llevará más de 45 minutos. Lo que enseño sobre esto generalmente toma alrededor de 3 sesiones de 1 hora. Porque, verán, no podemos simplemente ajustarlos un poco. Sé que esto va a ser ofensivo para ustedes, pero están completamente rotos. No podemos simplemente hacer unos pequeños retoques o agregar unas frases cristianas triviales a una vida secular y que eso resulte en un verdadero discipulado. Lo siento, no va a suceder. Estoy hablando de seguir a Jesucristo. Dices que no es difícil en los Estados Unidos, el lugar más difícil donde he tenido que seguir a Jesucristo, el lugar más costoso es Estados Unidos. Y si no te cuesta nada es porque has comprado el cristianismo americano. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Te estoy diciendo, si eres simplemente el típico evangélico normal, estás equivocado en casi todo. Estamos tan alejados de las Escrituras que si alguien viene a nosotros con las Escrituras, pensamos que están fuera de sus cabales. Bueno, voy a venir a ustedes con las Escrituras. No sé, me encantaría hacer esto unas 3 o 4 veces aquí en el campus para que podamos abordar todo. Así que voy a empezar esta noche, y si te aburre y nunca quieres volver, está bien, pero no voy a saltar directamente al tema del cortejo, porque hay problemas fundamentales que tienes que entender primero. Ahora, una cosa que quiero analizar por un momento es lo que fue llamado y aún se llama el Manifiesto Cristiano, y ese es el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, Jesús hace una declaración muy importante. Básicamente contrasta 2 puertas. Una puerta es Él mismo y la otra puerta representa absolutamente a cualquier otra persona o ideología que te diga que hay otro Salvador además de Jesucristo. Solo hay una puerta y es Jesucristo. Pero luego dice que no solo hay una puerta, también hay un camino y es estrecho. Verás, el evangelismo americano es una contradicción directa a todo eso. Y gran parte de lo que crees es una contradicción directa a eso.
Verás, si yo reinterpretara las palabras de Jesús mirando al típico joven evangélico o al típico evangélico de hoy, sería esto. La puerta es pequeña, solo puedes ser salvo a través de Jesús, pero el camino es amplio. Entonces, puedes vivir como el mundo. Puedes definir todo como lo define el mundo, solo hazlo cristiano. No. Él dijo que hay una puerta pequeña y dijo que hay un camino estrecho. Esa palabra en griego significa dos cosas. Uno, es estrecho en el sentido de que hay una gran oposición contra ti. Si vas a caminar con Jesucristo, vas a ser opuesto por todo en el mundo y por la gran mayoría de los evangélicos. Vas a ser opuesto. Pero también la palabra significa confinante. Los antiguos comentaristas y teólogos lo expresaban de esta manera. Imagina caminar por el camino más estrecho, donde casi tienes que girar los hombros para poder caminar por ese camino, porque a ambos lados hay roca pura que sube tan alto como puedes ver. Esa es la vida cristiana. Jesucristo ha hecho más que morir por ti en un árbol. Él te dijo cómo debes vivir y no tienes derecho a vivir de otra manera. Lo siento. Ese es el discipulado. Y entonces, lo que tienes que ver es que este Señor es Señor de absolutamente todo. Absolutamente todo. Vivo en una cultura que siempre exige sus derechos. Estoy llamado a renunciar a cada uno de ellos. A cada uno de ellos, a lo que está escrito en las Escrituras. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Solo voy a lanzarte algunas cosas. ¿Cuánto de tu vida está definido por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice Jesús? ¿Y cuánto de eso está definido por la cultura? Solo piénsalo. ¿Cuántos cristianos conoces que podrían abrir una Biblia y versículo por versículo mostrarte por qué hacen lo que hacen en sus relaciones con el sexo opuesto? ¿Cuántos cristianos conoces que podrían, al abrir la Biblia y versículo por versículo decirte, esta es la razón por la que me visto de esta manera? Esta es la razón por la que hablo de esta manera. Esta es la razón por la que estoy en la universidad. Casi nadie. Entonces ves, ponerse una camiseta cristiana no te hace radical. Incluso decir que crees en Jesús no te hace radical. Entrar por la puerta estrecha significa permitir que Él defina tu vida, y no de manera general. Ese es tu problema. Oh, Jesús es todo para mí, y Jesús es Señor. ¿De acuerdo? Pero específicamente explícamelo. ¿Qué significa eso? ¿Qué te ha costado? ¿Cómo has cambiado tu vida respecto al camino que sigue el resto del mundo? Bueno, no sé de qué estás hablando. Ahí radica el problema. No sabes de qué estoy hablando. ¿Sabes cuál es una de las declaraciones más aterradoras de toda la Biblia? Es cuando Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él entrará. Ahora, en hebreo, por supuesto el Nuevo Testamento fue registrado en griego, pero sabemos que los escritores eran principalmente hebreos con una mentalidad hebrea. Hay algo muy importante que entender. En hebreo, para enfatizar o dar claridad, se utiliza la repetición. Por ejemplo, en Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro clamaba, Santo, Santo, Santo. Esa repetición es muy importante. Está diciendo que por encima de todo lo que necesitas saber acerca de Dios, Él es santo. De la misma manera, cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿sabes lo que está diciendo? Está diciendo, no todo el que enfáticamente me confiese como Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué sirve tu confesión de fe en Jesucristo? Nada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, tenemos que llegar a una gran conclusión aquí, una gran pregunta. Tu salvación depende de esto. ¿Está enseñando Jesús que para ser salvos debemos creer en Él y también hacer la voluntad del Padre?
lo que significa que la salvación es por fe y por obras? Absolutamente no. La salvación es solo por fe. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez el término nacer de nuevo? ¿Alguno de ustedes saben lo que ese término ha llegado a significar en América? Que oraste una oración y pediste a Jesús que entrara en tu corazón, o que creíste o tomaste una decisión. No, nacer de nuevo se refiere a regeneración, recreación. Es ese pasaje que es en Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Verán, si realmente has creído en Jesucristo, esto es lo que sucede. Tu corazón cambia. Realmente te vuelves diferente. Y como una criatura diferente, vives de una manera diferente. Así funciona esto. Un hombre perdido tiene la naturaleza de un hombre perdido. La Biblia enseña que es malvada, inclinada hacia el mal. Por eso no tienes que enseñarles a los niños pequeños a mentir. Esa voluntad está controlada por esa naturaleza y funciona de esta manera. Si tienes una naturaleza malvada, una mala naturaleza, entonces tienes malos afectos, malos deseos. Y si tienes malos deseos, controlan tu voluntad y te dirigen. ¿Lo ves? De la misma manera, para arreglar todo esto, tienes que regresar al núcleo del problema, el corazón. Y si has creído en Jesús, si realmente lo has hecho para salvación, has sido regenerado y tu corazón ha cambiado. Ese nuevo corazón tiene nuevos afectos, y esos afectos son justos, santos y dirigidos hacia Dios. Y esos nuevos afectos impulsan tu voluntad hacia una vida diferente. ¿Sabes? Mucha gente piensa que el cristianismo es hacer todas las cosas justas que odias y evitar todas las cosas malvadas que amas para poder ir al cielo. No, eso es un hombre perdido. Y la religión. Un cristiano es una persona cuyo corazón ha sido cambiado. Tiene nuevos afectos. Pero como un niño que ha nacido, dicen, tengo nuevos afectos, están dirigidos hacia Dios. Amo a Dios. Quiero ser conformado a la imagen de Cristo, pero ¿cómo lo hago? Y ahí es donde entra la palabra de Dios. No es algo oneroso para ti, obligándote a hacer lo que no quieres hacer y manteniéndote alejado de todas las cosas podridas que deseas. No, has cambiado. Solo necesitas saber cómo caminar ahora. El problema es que, debido a que la presentación del Evangelio en América es tan débil, reza esta oración. Pide a Jesús que entre en tu corazón, ya estás salvo. Muchas personas creen que son salvas, pero su corazón, sus deseos, todo, nunca ha cambiado. Y entonces los introduces en un programa de discipulado y tratas de obligarlos a caminar como ovejas cuando todavía son cabras. No funciona. Así que lo primero es el Evangelio de Jesucristo. La evidencia de que eres cristiano no es que confieses fe en Jesús, ni que seas parte de algún ministerio cristiano o cualquier otra cosa. Es que tus afectos han cambiado. Están dirigidos hacia Dios. Amas a Jesucristo, y no tienes reparo en decir, si las Escrituras dicen que debo hacer algo, está bien, lo haré. Él lo dijo. Él es el Maestro. Eso es lo que significa Señor. Ahora, recuerda también este pasaje donde dice que el camino es estrecho que lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran. Eso es aterrador. Pocos encontrarán este camino que lleva a la vida. Eso es lo que dice. Ahora, algunas personas piensan, bueno, lo que Jesús está diciendo aquí es que hay pocas personas que lo confiesan. Y todos los ateos y todo el resto, la gran mayoría del mundo, Hollywood, Sodoma y Gomorra y todo eso, se irán al infierno. Pero aquellos de nosotros que confesamos a Jesucristo, somos los pocos que seremos salvos. No, eso no es lo que está diciendo. En el contexto, Él está diciendo esto. Entre aquellos que me reclaman como Señor, pocos serán salvos. Ese es el contexto. ¿Lo ves? Entre aquellos que me reclaman como Señor, pocos serán salvos. Por eso luego dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es asombroso, y es una contradicción total al evangelismo americano. Lo es. Ahora, una última cosa antes de seguir adelante, y es esta. Él también bien dijo que en ese día, Él dirá a esta gran mayoría de personas que dijeron, Señor, Señor,
él dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Primero dice, nunca os conocí. ¿Sabes cómo hoy todos usan esa frase cliché evangélica de ¿conoces a Jesús? Esa realmente no es la pregunta. Verás, yo podría ir a la Casa Blanca esta noche y podría golpear las puertas, y estoy seguro de que saldrían los guardias y dirían, Señor, ¿podemos ayudarle? Sí, quiero ver al presidente Obama. Y, bueno, lo conozco. ¿Voy a entrar? ¿Voy a ver a un presidente o a un rey diciendo que lo conozco? Absolutamente no. No voy a entrar. Pero si mientras hablo con estos guardias el presidente Obama sale y dice, Paul, hey, déjenlo pasar, voy a entrar. ¿Ves la diferencia? ¿Conoces a Jesús? No quiero ser trivial contigo, pero ¿y qué? ¿Te conoce Jesús? Y esa palabra conocer en griego realmente no tiene un gran significado. Es simplemente ginosko, es simplemente la idea griega. Pero cuando lo infundes con la idea hebrea, es asombroso. Se refiere a una relación que es íntima. Tan íntima que, a menudo incluso en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, se usa con respecto a una relación sexual. Y lo que él dice es, tú y yo nunca tuvimos una relación íntima. ¿Qué? ¿Recibiste un folleto y luego rezaste la oración al final? ¿Qué es eso? Nunca te conocí. No viniste a mí, no me buscaste. No caminamos juntos, no hablamos juntos. No me buscaste para consejo. No seguiste mi ley, no me trataste como rey. No formaste parte de ninguno de los principios o mandamientos del reino. Absolutamente no. No te conozco, apártate de mí. Y luego él dice, hacedores de maldad. Ahora para nosotros hoy eso no significa mucho, pero la palabra griega es anomos. Nomos es ley. A es un prefijo negativo que significa sin, y esto es lo que él está diciendo. Apártate de mí, aquellos de ustedes que afirmaron ser mis discípulos, pero vivieron como si nunca les hubiera dado una ley que obedecer. ¿No es eso aterrador? ¿Cuántos de ustedes están guiando su vida basada en principios, mandamientos y leyes y declaraciones de sabiduría que Jesús ha dado? ¿Cuántos cristianos conoces que realmente están viviendo de esa manera? Apártate de mí, aquellos de ustedes que dijeron Señor, Señor, y se consideraron a sí mismos mis discípulos, pero vivieron como si nunca les hubiera dado una ley que obedecer. Eso es algo, pero es verdad. Simplemente es verdad. Yo tengo el doble de edad que ustedes. Aún a veces, en las horas tranquilas de la noche, me siento solo con la palabra. Te conozco, oh Señor. Después de todos estos años caminando con Él, tengo una tremenda seguridad de salvación. Y las bendiciones en mi vida, su guía, su disciplina en mi vida, todo suma que sí lo conozco. Él me conoce. Pero tienes que entender, vienes de un cristianismo que en su teología es absolutamente despreciable. Ahora, ¿cómo puedo atreverme a decir algo como eso? Sabes, esa es una declaración bastante fuerte, ¿no? Aquí de pie diciendo que el evangelismo americano es, bueno, verás, esto es lo que necesitas entender acerca del cristianismo. Somos una religión histórica. Eso significa que si uno de ustedes saca su Biblia un día e interpreta un cierto versículo y va a compartirlo con alguien, y esa persona le pregunta, ¿cómo sabes qué significa eso? Y tú respondes, bueno, eso es lo que significa. ¿Cómo lo sabes? Bueno, una de las maneras en que lo sabrás es si revisas 2000 años de historia cristiana y todos los demás están en desacuerdo contigo. Probablemente estás equivocado, ¿verdad? Bueno, ¿adivina qué? Eso es donde estamos en América hoy. Vuelve 100 años atrás e intenta encontrar el evangelio superficial que se predica hoy. Vuelve solo 100 años e intenta encontrar lo que somos hoy. Entonces, vuelve a Agustín, al siglo IV si quieres. Ve a Lutero, ve a Calvino, ve tan lejos como quieras, a los puritanos, a los primeros evangélicos en Inglaterra, lo que prefieras. Somos una aberración. No estoy diciendo esto para lastimarte, lo estoy diciendo porque es verdad. Realmente lo es, y necesitas tener miedo al respecto, y necesitas ponerte serio. ¿Qué esperabas? Es lo que Jesús dijo una vez. ¿Qué esperaban al salir a ver a Juan? ¿Una caña sacudida por el viento o alguien que lleva ropa fina?
Los que llevan ropa fina viven en palacios de reyes. ¿Viniste aquí esta noche solo para escuchar historias graciosas sobre cómo me equivoqué al salir con alguien y tratar luego de decirte al final, no hagas lo mismo, Jesús te ama? No voy a hacer eso, te voy a decir la verdad. Vamos a entrar en las escrituras, pero el asunto es que no podemos empezar con el cortejo porque hay otra cosa subyacente. ¿Realmente lo conoces? Y luego al conocerlo, ¿estás dispuesto a comprometerte a seguirlo? No un hombre, no algún tipo de visión sectaria de las escrituras. Pero ¿estás dispuesto a entrar en las escrituras y mirar la gramática y mirar la historia y decidir, ¿voy a vivir una vida cristiana o voy a conformarme a esta época? ¿Qué voy a hacer? Ahora, esto es particularmente importante en el área de la que estamos hablando esta noche, y eso es el matrimonio. Vives en una cultura que odia el matrimonio. Vives en una cultura que odia a los hombres. Y vives en una cultura que odia a las mujeres. Vives en una cultura que odia a los niños. Vives en una cultura que odia el hogar y odia a la familia. De hecho, vives en una cultura que odia casi todo lo que Dios ama. Y no has escapado sin ser contaminado por ella. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Así que, veamos algunas cosas. Primero que nada, debemos ser conscientes de nuestra realidad como pueblo. Antes de empezar siquiera a hablar de cortejo, debemos ser conscientes de nuestra realidad como pueblo. Quiero darte un pasaje que se cita 2 veces en el libro de Jueces. Y si quieren más adelante, si hacemos esto de nuevo o algo parecido, traeré notas. Ustedes pueden tener todas las notas, lo que quieran. Pero dice, en esos días no había rey en Israel, y cada hombre hacía lo que le parecía correcto en sus propios ojos. Ahora, no tenemos un rey. Está bien, pero tenemos un rey celestial. Tenemos una autoridad. Y lo que este pasaje está diciendo es que, en los días en que Israel no tenía ninguna autoridad que gobernara su tierra, cada uno hacía lo que le parecía correcto en sus propios ojos. Ahora déjame hacerte una pregunta. Todas las decisiones que tomas como joven, ¿cuántas de esas decisiones se basan simplemente en lo que te parece correcto en tus propios ojos? ¿Y cuántas veces específicamente has ido a las escrituras buscando la respuesta con respecto a cualquier cosa? ¿Ves lo que estoy diciendo? Dices, bueno, Dios nos ha dado sabiduría. Sí, Él lo ha hecho. Pero esa sabiduría debe ser perfeccionada en su palabra. Mira, quiero que pienses en algo. 16 horas al día, la mayoría de ustedes están despiertos. Algunos de ustedes probablemente mucho menos, no lo sé. Pero la mayoría de las personas están despiertas 16 horas al día. ¿Y cuánto tiempo estás en la palabra? Y sin embargo, durante 16 horas, estás siendo bombardeado por todo lo que el mundo quiere que sepas. ¿Ves eso? Todo lo que el mundo quiere que sepas te bombardea durante 16 horas al día. Y luego tal vez, como la comunidad cristiana realmente no es tan seria sobre la devoción, la piedad, el estudio de las escrituras y la oración, tenemos todos estos pequeños libros y trucos donde puedes hacerlo todo en 15 minutos y meter a Jesús de vuelta en el armario. ¿Ves? Tu mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios, o serás como el pueblo de Israel. Hicieron lo que era correcto en sus propios ojos. ¿No sabes que ellos estaban allí, con todas esas naciones paganas alrededor de ellos, diciendo, «Hey, somos el pueblo de Dios, Yahvé es Dios»? Y sin embargo, ¿estaban haciendo exactamente lo que las naciones estaban haciendo? ¿Adivina qué? Nosotros también en América. Nosotros también. Escucha esto. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Específicamente, chicos, escúchenme, chicas, en el matrimonio, la gente es destruida por falta de conocimiento. ¿No te das cuenta de que las cosas que estás haciendo ahora mismo afectarán tu matrimonio? Las cosas que estás haciendo ahora mismo impactarán tu matrimonio. Chicos, cada vez que entras a internet y ves algo que no deberías ver, va a afectar tu capacidad de amar a tu esposa y de entregar tu vida por ella. Lo que estás haciendo ahora mismo, las cosas que haces sin conocimiento,
creyendo que están bien en tus propios ojos, están absolutamente destruyendo la posibilidad de un gran futuro. Sí, ahora dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Una de las doctrinas más grandes del cristianismo es el sacerdocio del creyente. Esta idea, sin embargo, de que crees que solo porque conoces a Jesús ahora vas a ser esa persona, que es un siervo de Dios, un mediador para ayudar a los hombres a conocerlo y todas estas cosas diferentes, y sin embargo, debido a tu falta de conocimiento, Él no puede usarte. Una de las cosas de las que debes tener mucho cuidado en los ministerios estudiantiles es que sales, le testificas a alguien y logras que se convierta. Luego los pasas por unos pocos libros de discipulado y les dices que vayan y discipulen a otros. No. Sé que esto va en contra de todo lo que crees, pero te estoy diciendo que no. ¿Qué saben siquiera acerca de ser un ser humano en Cristo? Dices, bueno, pueden compartir lo que saben. Pueden compartir todo tipo de errores. Tenemos que darnos cuenta de que debemos ser un pueblo que tenga conocimiento. Y cuando la palabra de Dios viene, cuando abrimos nuestra boca, debe salir la palabra de Dios. No solo algo que podamos repetir de un librito que hemos leído. Debemos tener mucho cuidado. El discipulado es necesario, pero hay algunas cosas que deben hacerse para que sea bíblico. No puedes simplemente dejar a las personas libres diciendo todo tipo de cosas que no son bíblicas. Ahora, él dice esto. Escucha Isaías 1:4-6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malignos hijos corruptores. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas y suavizadas con aceite. Cada persona, los predicadores más grandes, los teólogos más reconocidos, ¿no es esto lo que están diciendo? La iglesia en América está hecha pedazos. ¿Sabes? Viajo por todo el mundo trabajando con misiones, y una de las cosas que la gente en otros países lamenta es cómo su cristianismo ha sido destruido con la llegada de misioneros americanos. Por el evangelio superficial que traemos, nuestras maneras triviales de llevar a la gente a Cristo, nuestra mundanalidad y nuestra falta de piedad. Dicen, no los envíen, no los envíen. Sí, son las mismas personas que cuando regresan de viajes misioneros, te dicen que 500 personas fueron salvadas. El único problema es que ninguna de esas 500 personas fue a la iglesia al día siguiente. Un líder rumano me dijo, Paul, si todo lo que esos grupos que vienen aquí a hacer evangelismo en nuestro país, y esos evangelistas de América, con sus cruzadas y todo lo que hacen, si lo que dicen es cierto sobre cuántas personas han sido salvadas en sus ministerios en mi país, entonces todo el mundo en Rumania se ha salvado 4 veces. Es todo una mentira, y lo es. ¿Qué parte de tu cristianismo quieres exportar? ¿Y qué parte debería ser puesta en cuarentena? ¿Qué parte de tu vida querrías que otras personas tuvieran? ¿Qué parte es tan bíblica que debería ser proclamada a las naciones? ¿Lo ves? Somos un pueblo que es así. Déjame darte un ejemplo de lo que quiero decir. Te daré 2 ejemplos. Uno es este. Ahora, no estoy en contra de nadar o de ir a la piscina o lo que sea. Pero solo quiero darte un ejemplo, para que tal vez pienses en una señal de advertencia. Lo que los cristianos usan para ir a la playa hoy. No estoy diciendo a favor o en contra, solo estoy diciendo esto. Lo que los cristianos usan para ir a la playa hoy. Si alguien se hubiera vestido de esa manera hace 60 años, las autoridades seculares los habrían encarcelado, multado o enviado a asesoramiento psicológico. Eso es verdad. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto. Lo único que quiero que veas es,
hombre, si en 60 años lo que los cristianos hacen hoy era considerado ilegal e insano por personas perdidas hace 60 años, ¿podría estar algo mal? Pero no pensamos que lo esté. Él dijo, tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no oyen. El corazón de este pueblo se ha vuelto como seda. ¿Ves el problema ahí? Déjame darte otro ejemplo con respecto al conocimiento cristiano. Hace varios años, un amigo mío de Columbia Británica me envió un libro sobre lógica. Es muy importante. Deberías estudiar lógica. Me envió un libro sobre lógica. Bueno, había estudiado lógica en la universidad. Tenía mi maestría, todo tipo de cosas, estudiando lógica, filosofía, teología. Bueno, leí el primer capítulo y pensé, hombre, esto es difícil, esto es complicado. Así que leí el primer capítulo 3 veces, entendí a dónde quería llegar, podía manejar sus términos, podía conversar con las páginas. Bien, lo entiendo. Cerré el libro y creo que fui a la cocina a buscar algo de comer. Volví y miré la portada del libro y pensé, eso es inusual. Había un dibujo tipografado en tinta en el libro. Seguí mirándolo. ¿Por qué está ahí? Era una imagen de un maestro, un director de escuela de pie así sobre un grupo de niños que parecían tener como 8 años y parecía que los estaba instruyendo. Y pensé, ¿por qué está esto en este libro? Abrí y comencé a leer el prefacio del libro y me di cuenta de que era el libro de lógica para estudiantes de primaria en el período colonial. Y aquí está lo que quiero decirte. Cuando estás completamente alejado de la historia y entretenido hasta la muerte. Quiero decir, algunos de ustedes, jóvenes de 15 años, han liderado a otros hombres en batalla, y algunos de ustedes están en la universidad, y lo único en lo que pueden pensar es en ahorrar dinero para comprar el próximo Xbox o para jugar Halo. Cuando te separas de la historia, no tienes barómetro. No tienes forma de ver cuán lejos hemos caído, dónde estamos en comparación con los demás. Y luego si solo tomas las escrituras y transformas tus grupos juveniles cristianos y grupos universitarios cristianos en entretenimiento y diversión, y todas estas cosas diferentes igual que el mundo, pero le añades un poco de Jesús y tienes a todos llenos de ruido y todo lo que está sucediendo, nadie puede detenerse a pensar. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué somos? Y eso es lo que quiero que digas. ¿Ves? No puedo venir aquí y simplemente tirar algunos principios pequeños para que te los lleves a casa. Primero, debes darte cuenta de que las cosas están dramáticamente mal. Si voy a seguir a Jesucristo, necesito entrar en la palabra. Necesito usar mi cabeza. Necesito estudiar las Escrituras. Necesito hacerme preguntas serias sobre el cristianismo en el que estoy, porque el cristianismo en el que estoy en este lugar y tiempo en América difiere del cristianismo en todo el mundo. Es una marca americana y es peligrosa. Y ahí es donde estamos. Ahora, quiero que veamos algunas otras cosas, y esto es muy importante. Debemos estar convencidos de que la totalidad de nuestras vidas debe abundar para la gloria de Dios y estar sometida a su voluntad revelada. Ahora, nota que dije que nuestras vidas deben abundar para la gloria de Dios. La mayoría de las personas dirían amén. Sí, gloria a Dios. Pero luego añado la parte, de acuerdo con su voluntad revelada. Y ahí es donde surge la complicación. Puedes hablar todo el día sobre la gloria de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, los cuales no pueden ser guardados si no son conocidos. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Me vas a odiar por esto, pero te lo voy a decir de todos modos. Es nuestra pobre visión de la soteriología, que es nuestra visión de cómo las personas son salvadas, y lo que significa ser salvo, está tan torcida y es tan superficial en comparación con los trabajos clásicos de teología y las escrituras, que lo que hemos hecho es esto. La iglesia básicamente se trata de principios de crecimiento de la iglesia, de atraer personas, de hacer que vengan de la iglesia. Acercamos creciendo, avanzando, funcionando. Entonces, ¿qué haces? Sales a la comunidad, sales a tu cultura
y encuentras lo que quieren. Bueno, si vas a tener un grupo universitario o vas a tener un grupo juvenil o cualquier otra cosa, tienes que tener la música, las luces, algunos Xbox, vamos. Y tenemos gente viniendo, estamos haciendo todo esto. Y aquí está lo que terminas haciendo. Rediseñas la iglesia para el hombre carnal. Así que tiene esta iglesia diseñada para satisfacer los placeres del hombre carnal. Entonces las ovejas que solo quieren a Jesús se mueren de hambre mientras todos intentan mantener al hombre carnal. Y eso está mal. Eso está mal. Y entonces las escrituras no se proclaman con valentía desde el púlpito. No hay exhortación, no hay posición profética levantándose y diciendo, así dice el Señor, estás equivocado. Porque eso ahuyentaría a todas las personas y no podemos permitir eso. Por supuesto, tampoco podemos permitir eso, porque construimos ese gran edificio para todas esas personas y alguien tiene que pagarlo. Alguien vino a nuestra iglesia una vez y dijo, hermano Paul, me encantas. Pero si llevamos a alguien que no conoce nada acerca de Jesús a cualquiera de estas iglesias de aquí, encajarán perfectamente. Hay todo tipo de cosas para ellos. Pero ustedes empiezan la iglesia orando durante media hora con toda la congregación, luego cantan canciones teológicas muy simples pero poderosas, y después predican la palabra de Dios durante una hora, línea por línea, solo escritura, escritura, escritura. ¿Cómo se adaptarán ellos a algo así? ¿Ves esa pregunta? Lo que está diciendo es que podemos llevarlos a iglesias donde será exactamente como el mundo para ellos. Serán entretenidos, felices y todo lo demás. Chicos, eso no es lo que se supone que debemos hacer. Quiero que tengan la vida más bendecida del mundo. Y veo una máquina devorando a jóvenes como ustedes todos los días. Una máquina del cristianismo americano simplemente devorándolos. Una mezcla de mucho del mundo y un poco de Jesús. Lo que necesitan es tomar una decisión, no sobre el cortejo, sino sobre el cristianismo mismo. ¿Van a seguir a Jesucristo de acuerdo con su palabra? ¿O lo seguirán de acuerdo con la cultura que ha infiltrado tanto a la iglesia que apenas se puede encontrar la diferencia? Esta es una pregunta importante. Ahora quiero que veamos algunas cosas, algunos contextos que son muy importantes. Tendré que omitir algunas cosas. Lo que haré es darles una idea sobre el cortejo recreativo y luego tocar algunos puntos que son muy importantes. Si alguna vez hacemos esto nuevamente, volveré y lo enseñaré en profundidad, punto por punto. Lo primero, quiero que se den cuenta de que el cortejo recreativo es herético. No es bíblico, y es extremadamente peligroso. Permítanme leerles. La práctica del cortejo recreativo está tan lejos de las escrituras que ni siquiera se aborda en ellas. Es un fenómeno reciente que no solo no se encuentra en las escrituras, sino que apenas se encuentra en los anales de la historia humana. Es simplemente el producto de una cultura sin Dios y sin ley que está motivada por la ignorancia y la carne en lugar de las escrituras y el Espíritu de Dios. ¿Por qué las personas tienen citas sin ninguna intención de casarse? Ahora, el cortejo recreativo significa eso. Y este tipo de cortejo se expone de la siguiente manera. Algún chico dice, estoy saliendo con tal persona. Y tú preguntas, sí, ¿cómo te mostró Dios esta es la persona con la que deberías casarte? Ellos responden, ¿qué? Y te miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? Entonces preguntas, bueno, sí, Dios te mostró que hay una posibilidad de casarte con esta joven. Ellos dicen, no. Entonces preguntas, bueno, entonces, ¿por qué estás saliendo con ella? Y ellos responden, bueno, ¿por qué? Déjame darte algunas razones. Primero, para satisfacer los deseos de la carne, ya sea a través de la inmoralidad o del entretenimiento. Solo estás saliendo con esta persona. ¿Qué estás obteniendo de eso? ¿Qué compromiso estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Segundo, para satisfacer pasiones del corazón que pueden ser bíblicas, pero que no se buscan de la manera de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? En el contexto de un compromiso de por vida con Dios,
y aceptándolo sin las demandas sacrificiales de tal compromiso. Lo que quiero decir con eso es esto. Querer entrar en una relación que no requiere ningún compromiso a largo plazo, para que puedas salir de ella en cualquier momento. ¿De acuerdo? Déjame darte algunos ejemplos. Incluso en el matrimonio, un chico joven entra a mi oficina y dice, hermano Paul, estoy enamorado. Tengo un palo detrás de mi escritorio que suelo usar. Cada vez que alguien entra diciendo eso, simplemente lo golpeo un poco para aclarar su mente. Le digo, ¿así que estás enamorado? Y responde, sí, estoy enamorado. Yo digo, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Por qué quieres casarte con esta chica? Y él responde, bueno, hombre, es simplemente hermosa. Y yo, está bien. Y él sigue, simplemente me encanta estar cerca de ella. Genial. Podemos hablar y siento que me completa, que me llena, quiero estar con ella. Y yo le digo, wow, de acuerdo, pero déjame devolverte eso y asegurarme de que estoy entendiendo. ¿Quieres estar con esta chica porque satisface todas tus pasiones y deseos egoístas? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Y él responde, no, eso no es lo que quiero decir. Pero yo le digo, hijo, eso es lo que me estás diciendo. ¿Quieres estar con ella porque es hermosa? Bien, ¿qué pasa cuando ya no sea hermosa? Segundo, ¿qué pasa cuando alguien más aparece y es más hermosa que ella? Porque esa persona llegará. ¿Quieres estar con ella porque puedes hablar con ella? Muy bien. ¿Qué pasa cuando ya no puedas hablar con ella? ¿Qué pasa cuando alguien más entra en tu vida y puedes hablar mejor con esa persona? ¿La dejarás? ¿Quieres estar con ella porque es encantadora? ¿Qué pasa cuando ya no sea encantadora? ¿Acaso los no encantadores no necesitan amor? Dime, hijo, estoy confundido. Ayúdame a entender. ¿Lo ves? Mucho de lo que hacemos no es verdadero. La idea completa del amor. ¿Alguna vez has escuchado a la gente decir, bueno, casi todas las canciones que has escuchado dicen, nos enamoramos? ¿Has escuchado eso? ¿Puedes ir a las escrituras por mí sobre ese concepto? Ni siquiera es un concepto bíblico. Te enamoraste como si hubieras caído en un agujero de alcantarilla. ¿Qué significa eso? Te enamoraste. Te diré qué significa eso. O dicen, hombre, fue más grande que ambos. Lo sobrepasó, fue más grande que nosotros. ¿Sabes qué tipo de lenguaje es ese? Te permite entrar en una relación en la que no deberías estar y considerarte una víctima. Era demasiado grande para mí, simplemente nos atrapó a ambos. ¿Qué fue lo que atrapó? ¿Qué? ¿La química? Bien, ¿qué quieres decir con química? Bueno, te diré qué es, amigo mío. La palabra de Dios tiene un término para eso, es lujuria. Lujuria que en su raíz es puro egoísmo. Ella tenía lo que yo quería, me enamoré. No, el amor no es algo en lo que caes, no es este poder que controla el universo, es un compromiso. El amor no es algo que simplemente sucede, es un compromiso. Amo a mi esposa y pienso que mi esposa es hermosa. De hecho, amo a mi esposa más ahora que cuando nos conocimos. Pero esto es lo que quiero que veas, la diferencia en el amor cristiano. Creo que Dios me llamó al ministerio, y si no cumplo ese ministerio, estaré fuera de la voluntad de Dios. También creo que el ministerio es un llamado irrevocable. Ahora mi matrimonio es algo muy parecido. ¿Qué quiero decir con eso? Oh, creo que mi esposa es hermosa, me encanta estar con ella. Pero la base de mi matrimonio es esta. Dios me ha llamado con un llamado irrevocable e inexcusable a entregar mi vida por una mujer específica todos los días de su vida y servirla incondicionalmente, ya sea que lo merezca o no. ¿Ves eso? Dices, bueno, eso suena como una trampa. Podrías arruinar tu vida haciendo eso. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué fue? Aquellos que pierden su vida por mi causa. Bueno, no creo que él quisiera decir eso. Entonces, ¿qué quiso decir? Porque donde estás yendo no tiene ningún costo. Amigo mío, escucha. He caminado con él durante casi 30 años, y lo que puedo decirte es esto. Nunca he lamentado un sacrificio o algo que haya tenido que entregar para servirle. Me he lamentado muchas veces cuando me he guardado algo para mí mismo. ¿Sabes lo que significa ser cristiano?
Significa estar completamente dedicado a una sola persona, Jesucristo. Y luego, cuando Él trae a esa persona única, la única persona en el mundo con la que serás una sola carne, y Él trae a esa persona a tu vida y te comprometes con ella, y en lugar de decir, oh, tuvo un accidente y quedó terriblemente desfigurada, la misma cosa que me atrajo hacia ella ahora ha desaparecido. O ella ha envejecido, se ha arrugado, ha ganado peso o ha cambiado de alguna manera, en lugar de la mentalidad moderna que dice, está bien, todas estas cosas han cambiado, me voy porque ya no obtengo lo que compré al principio. La mentalidad cristiana dice, por estas cosas, ahora me necesita más que nunca. Más que nunca necesita mi amor. Más que nunca necesita ver que pienso que ella es la persona más hermosa del mundo. Más que nunca, y es costoso, pero vale la pena. El amor. Permíteme lanzarte algo sobre el romance. ¿Alguna vez has escuchado a un hombre que quiere divorciarse de su esposa decir, bueno, ya no la amo? ¿Por qué? Bueno, ella ya no es esto, esto y esto. O dice simplemente ya no tengo sentimientos románticos por ella. Cuando un hombre que dice ser cristiano entra en la habitación y me dice eso, esto es lo que le digo, arrepiéntete. Él dice, ¿arrepentirme de qué? Le respondo, arrepiéntete de no servir a tu esposa. Y él dice, ¿qué quieres decir? ¿Cómo va eso a curar mi falta de romance? ¿De dónde viene todo don bueno y perfecto? De Dios. Responde, muy bien. ¿Es el romance y la pasión por tu esposa un don bueno y perfecto? Absolutamente. Si es un don bueno y perfecto y ya no lo tienes, ¿qué es lo único que puede cortarte de las bendiciones de Dios? El pecado. Muy bien, ¿cuál es tu pecado? Tu pecado, Señor, es que estás consumido con tus propias pasiones, tus propios deseos y tus propias lujurias, y no estás consumido con servir a esta mujer. Si regresas y comienzas a servirla, amarla, entregar tu vida por su prosperidad, beneficio y gozo, Dios te bendecirá con las cosas buenas y perfectas que deseas. ¿Ves? El cristianismo simplemente lo pone todo al revés, y necesita ser puesto al revés. Estoy casado porque creo que Dios me ha llamado con un llamado irrevocable a entregar mi vida por una mujer, mi esposa Charo. ¿Lo ves? Y una persona es más importante que un ministerio. Mi esposa debe estar, como tal vez no lo sepas, incluso por encima de mis hijos, aunque amo a mis hijos. Amo a mis hijos. Es una batalla no amarlos de una manera equivocada. Pero lo mejor que puedo hacer por mis hijos es amar a su madre con pasión. Si quiero tener hijos felices y seguros, solo necesitan verme amar a su madre con pasión y dirán, bueno, este hogar está intacto, papá no se va a ninguna parte. Solo necesitan ver un argumento para que su corazón comience a temblar. Ahora, voy a compartir algunas ideas rápidas basadas en esta enseñanza para que tengamos algo con lo que trabajar en una sesión de preguntas y respuestas. Lo primero que quiero que sepan es que Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Timoteo era un hombre joven. Él dijo, huye de las pasiones juveniles. Vives en una de las épocas más lujuriosas y expuestas de la historia. No porque los hombres se hayan vuelto peores, sino porque las oportunidades han aumentado. Internet, medios de comunicación, todo. Estás bombardeado por todo tipo de imágenes y todo tipo de cosas lujuriosas. Jóvenes, si quieren tener una relación de amor apasionada con su esposa, cuiden sus ojos, porque esto es lo que sucederá. ¿Alguno de ustedes recuerda a Cindy Crawford, la famosa supermodelo? Muy bien. Una vez la escuché en CNN o algo así, no estoy seguro dónde fue. Creo que fue en un aeropuerto. Y ella dijo algo que pensé que era notable. Dijo, lo que todos necesitan entender es que Cindy Crawford no se ve como Cindy Crawford. Su punto era que, después de tomarle una foto, le hacían todo tipo de modificaciones. Le alargaban las piernas, si había un pequeño pliegue de grasa en su postura, lo eliminaban. Verán, aquí está el problema, jóvenes. Llenan su mente con un montón de imágenes de algo que ni siquiera es real. Ni siquiera esas chicas se ven así. Y luego te casas y esclavizas a tu esposa. ¿Lo ves?
¿Ves cómo eso puede jugar con tu mente? No te casaste con una mujer real. No hiciste esto porque nuestra visión completa de la belleza está completamente distorsionada y pervertida. Lo odio porque mata a las mujeres. Las mata por completo. Esa es una de las razones por las que debes proteger tus ojos. Porque cuanto más protejas tus ojos ahora, evitando mirar los medios de comunicación y a otras personas, más podrás amar apasionadamente a una sola mujer. Por eso la vestimenta también es importante. ¿En serio? Ahora, otra cosa que quiero que entiendan. Noten que cuando habla del diablo en Efesios 6, dice que luchamos contra él. Y no nos dice que huyamos, dice que luchamos, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice. Pero cuando se trata de las pasiones juveniles, él dice, no luches contra ellas, huye. Déjame darte un principio. No podrás estar en una relación con alguien del sexo opuesto, a solas, durante un periodo de tiempo significativo, sin caer. Simplemente no va a suceder. No va a suceder y lo sabes. Ya has estado ahí, muchos de ustedes. Y cuando digo caer, dices, bueno, no. Caer comienza mucho antes de lo que el mundo hoy define como caer. No puedes hacerlo. Una vez vino a verme un joven que se preparaba para ir al seminario. Era un estudiante universitario que amaba realmente al Señor, lo sabía. Entró a mi oficina, un hombre muy firme y varonil, y rompió a llorar. Le pregunté qué sucedía. Le dijo, bueno, sabes que mi prometida y yo queremos ser santos. Respondí, sí, la conozco. Es una chica maravillosa y tengo un gran respeto por ti. ¿Cuál es el problema? Bueno, nos juntamos y hacemos compromisos de que no haremos esto, no haremos aquello, no tendremos contacto físico, no iremos demasiado lejos. Hacemos todas estas grandes promesas, leemos las escrituras juntos y oramos juntos, y luego terminamos haciendo algo que odiamos. Y yo respondí, sí, ajá. ¿Qué te dicen tus consejeros de la universidad? Me respondió, nos dicen que es difícil y que necesitamos leer la palabra y orar. Entonces dije, diles que me llamen porque no deberían estar aconsejando a nadie más. Están tan lejos de la imagen bíblica que es increíble. No puedes ser lo suficientemente fuerte como para hacer algo que Dios ya te dijo que no hicieras. No estés a solas con alguien del sexo opuesto en una posición donde puedas comprometerte, porque sucederá si te quedas allí el tiempo suficiente. Ese es el mandato bíblico. No puedes ser lo suficientemente espiritual, fuerte o valiente. Va a suceder. Así que no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Dices, bueno, eso es costoso. Bienvenido al cristianismo básico. Bienvenido. ¿Pensaste que ibas a tener a Jesús sin costo alguno? ¿Que irías al cielo y serías como el mundo? No, lo siento. No va a suceder de esa manera. Especialmente para ustedes, que son cristianos. Entras en una relación con una chica, no practicas estos principios y una noche simplemente vas demasiado lejos. Y eso no ayuda a la relación, ¿sabes? Esa idea de tienes que besar a un montón de sapos antes de encontrar a tu príncipe no es verdad. Cuantos más sapos besas, más verrugas obtienes. El punto es este. Tal vez estés en una relación con una chica con la que Dios quiera que te cases. Pero debido a que no estás liderando correctamente, no estás estableciendo los principios que deberías establecer y comprometes tu moralidad con ella. Piensas, ¿qué tipo de líder espiritual soy? La he llevado por un camino que le ha causado mucho dolor. Y ella también podría pensar lo mismo. ¿Qué clase de cristiana soy para haber hecho estas cosas? Y joven, déjame decirte algo. Si quieres saber dónde Dios va a colocar la mayor parte de la culpa, será principalmente en tu puerta más que en la de ella. Sí, eres responsable. Ella también es responsable, pero tú lo eres más. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo empezar a pensar en el sexo opuesto? ¿Alguna vez has pensado en eso? Déjame darte algunos puntos clave. Y nuevamente, si tenemos otra oportunidad, abordaremos todo esto. Pero permíteme darte primero una etapa de despertar. Sabes, si proteges a un niño como se debe proteger,
despertará al concepto del sexo opuesto de manera romántica en algún momento alrededor de los 11 o 12 años. Sé que eso suena ridículo para ti hoy en día, pero también te parece ridículo hoy en día que no lleve a mis hijos al centro comercial, porque no quiero que vean lo que hay en las paredes, ni quiero que vean a la mayoría de las chicas y chicos que caminan por ese centro comercial. Piensas que eso también es ridículo. Pero la Biblia dice que por encima de todas las cosas debo guardar el corazón de mis hijos. Entonces, cuando un niño despierta y se da cuenta, wow, papá, ¿puedo hablar contigo sobre algo? Yo respondo, claro, hablemos. Digamos que tiene 13 o 12 años. Esa es una etapa de despertar. El mundo te dirá una mentira, que cuando despierta estas cosas es una señal de que debe comenzar a participar. Absolutamente no. Cuando despierta estas cosas es un tiempo para prepararse. ¿Para qué prepararse? Para ser un hombre. Para ser un hombre. Lo mismo con una chica, para convertirse en una mujer. Hombre. Has sido criado en una generación que tiene 3 niveles: niño, adolescente y hombre, que funciona como un hombre en la sociedad, ¿verdad? Ahora, si algunos de ustedes estuvieran parados allí y yo necesitara ayuda y dijera, oye chico, ven aquí, ¿qué me dirías? Estarías molesto, ¿verdad? ¿A quién llamas chico? Bueno, déjame preguntarte, ¿qué eres entonces? No quiero ser sarcástico, solo estoy haciendo una pregunta. Eres un hombre, la sociedad te ve como un hombre. Entonces, según la Biblia, eres un niño, lo siento. Ese grupo intermedio de adolescente no está en la Biblia. No está en la historia, chicos. Y ha llevado a que los hombres sean niños pequeños, y luego cuando tienen 12, se convierten en adolescentes y se quedan así hasta los 36. Hay una película maravillosa que podrías ver, se llama Master and Commander. Russell Crowe interpreta a Lucky Jack Aubrey, y los ingleses están persiguiendo a los corsarios franceses, y ambos se persiguen por los 7 mares. Es asombroso. Cuando atan los 2 barcos para la guerra y un ejército británico debe abordar el barco pirata francés, los hombres son liderados en batalla por un muchacho de unos 15 años. ¿Qué estaría haciendo ese chico de 15 años hoy? Porque no enseñamos historia, no enseñamos la Biblia, y hemos comprado todo lo psicológico, todo lo secular, nada bíblico. Entonces, tenemos todas estas cosas donde incluso las autoridades seculares están clamando ahora y diciendo, ¿hay algún hombre? Así que, cuando despiertas, no significa que, como una bestia, salgas y trates de aparearte con algo. Cuando despiertas, significa que, si las cosas se hacen correctamente, eres llevado bajo el ala de tu padre. Lo has estado desde que naciste. Eres llevado bajo el ala de tu padre, y Él te entrena para ser un hombre. Ese es su gran propósito en la vida. ¿Está sucediendo eso? No. Pero puede suceder. Déjame compartir algo contigo. En este momento estamos pasando por algo parecido a un despertar en los Estados Unidos, dentro del cristianismo. Ahora bien, no es lo que piensas. Los medios de comunicación no lo han captado. No es el tipo de despertar que crees. No estoy hablando de los predicadores de televisión. Hay un despertar genuino ocurriendo, muy parecido a lo que sucedió con Wesley, Whitefield, Daniel Rowlands y los cristianos de Gales e Inglaterra y cosas similares. Muy parecido a lo que sucedió en la Reforma está ocurriendo ahora. Muy parecido a lo que incluso ocurrió con los puritanos. ¿Y qué es esto? Hemos llegado casi al final de nuestra cuerda con la superficialidad del evangelicalismo, y Dios está levantando hombres e incluso jóvenes y mujeres que están volviendo a la idea de la verdad. ¿Hay verdad? Y están regresando a las Escrituras, estudiando los antiguos caminos, como dicen las Escrituras, y están descubriendo. Usualmente, la primera doctrina que se descubre es la doctrina de la salvación. ¿Dónde estamos equivocados? Y siempre lleva a esto. Hemos reducido la salvación a la aceptación de un credo. La mayoría de las personas que afirman ser cristianas no lo son. Y necesitamos volver a enseñar el Evangelio y la doctrina de la regeneración. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y eso está sucediendo.
Ves, chicos, a personas como John Piper, John MacArthur, Arthur C. Sproul y otros surgiendo, es una gran bendición. Pero esto es lo que debes entender. Esa reforma entonces tiene que abrirse camino hacia la vida cristiana. Y mientras se abre camino hacia la vida cristiana, ves cambios radicales. ¿Qué significa, según Jesús, amar a una mujer? ¿Qué significa, según Jesús, ser un hombre? ¿Qué significa que se supone que debo hacer como hombre? ¿Sabes lo que la gran comunidad evangélica me diría? Estás escribiendo libros, viajas por el mundo, tienes que entregarte por completo al ministerio, tienes que hacer esto y aquello todos los días. Y no lo hago. Me voy a casa. ¿Por qué? Porque tengo una familia. En la providencia de Dios, mi responsabilidad número 1 es amar a una mujer. Y si el ministerio tiene que sufrir por ello, que sufra, porque Dios no me necesita en el ministerio. Él desea que sea obediente. La Biblia hizo eso por mí. Me salvó de destruir a una mujer, a unos hijos y a una familia. ¿Y después de ella qué es? Tengo 2 hijos y una pequeña hija. Bueno, se supone que debes estar en Nepal predicando. ¿Por qué no estás haciendo eso? Porque tengo una responsabilidad aquí, ahora mismo, aquí, con 3 niños en la providencia de Dios. ¿Para hacer qué? Para enseñar a esos chicos a hacer algo que su padre no fue. Jóvenes, espero que maduren. Espero que se casen, y espero que se casen pronto. Espero que crezcan pronto y se casen pronto. Y esta es la razón. ¿Quieres saber una de las razones de toda la inmoralidad? Porque te despertaste al sexo opuesto, lo cual es algo maravilloso, alrededor de los 9, 10 o 11 años. En culturas anteriores, te habrías casado en menos de 10 años después de eso. Pero porque en nuestra cultura la mayoría de los hombres jóvenes no se casan hasta sus 30 años, tienen que luchar durante 15 o 20 años con un deseo piadoso que no pueden cumplir porque no están casados. Oro para que se casen. Y oro para que si les ofrecen el trabajo más tremendo del mundo, ganando una fortuna, con todo lo que puedan desear, pero se dan cuenta de que no pueden hacer eso y amar a una mujer. Y no pueden hacer eso y discipular a sus propios hijos, invirtiendo su vida en ellos. Rechacen ese trabajo y tomen algo que pague la mitad de eso. Recuerden el tema del costo del discipulado, y que amen a esa mujer y dediquen toda su vida a esos hijos, y luego sean un ejemplo de lo que significa ser cristiano. De eso estamos hablando. Esto es todo. Ahora sé que esto va en contra de todo, especialmente si empiezo a enseñar sobre las mujeres. Bueno, déjenme lanzarles algunas cosas para que estén molestos conmigo por un rato. Hace algunos años estaba con Bodhi Baucham en una conferencia. Estábamos juntos en una plataforma. Si no han escuchado sobre Bodhi Baucham, búsquenlo en internet. Es un buen amigo mío, un hombre maravilloso, es como Apollo Creed, pero más grande. Él enseña sobre la familia. Había 3 chicas en esta conferencia sentadas atrás. Con solo mirarlas se podía decir que eran inteligentes. Las 3. Estaban allí sentadas y una de ellas levantó la mano y dijo, bueno, todas nosotras. Creo que 2 de ellas estaban estudiando para ser doctoras y una iba a ser abogada. Dijeron, vamos a ser doctoras y abogadas y también seremos madres. Y Bodhi dijo, ¿cómo? Ellas respondieron, ¿qué quiere decir con cómo? Lo haremos. Y él respondió, ¿cómo? ¿Qué quiere decir con cómo? Bueno, un doctor promedio trabaja entre 75 y 80 horas a la semana. Un abogado, más o menos lo mismo. ¿Quién criará a los hijos? ¿Quién los criará? ¿Quién? Les diré quién. Contratarán a alguien para hacerlo. Nacerán y los pondrán en un preescolar. Luego, después del preescolar, irán, alabado sea el Señor, a la escuela pública, donde serán completamente adoctrinados con todo lo que ustedes dicen que no creen. Y luego, cuando los recojan de donde sea que estén, los llevarán al fútbol, al baloncesto, al softball y a todo lo demás. Y lo que tendrán al final no será una familia. Tendrán un condominio donde las personas entran y ni siquiera se conocen. ¿Por qué están teniendo hijos? Alguien tiene que criarlos. Pero ven,
Les han dicho que como mujer amar a un hombre y criar hijos piadosos con él es algo despreciable. Eso es lo que les han dicho. Es despreciable. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué? La gente dice, sí, solo quieres que las mujeres se queden en casa. Yo también me quedo en casa. Trato de llegar a la oficina lo más temprano que puedo. Pero cuando llego a casa, tenemos una regla. Cuando estoy lejos, los niños pertenecen a mi esposa. Cuando llego a casa son míos, incluyendo cambiar pañales, hasta que los llevo a la cama y soy el último en besarles la frente. Así que no me digas que estoy descargando todo esto en las mujeres y actuando como un neandertal. Mira, Dios dio una familia incluso antes de instituir la iglesia. Y aquí está el gran problema. Algunos de ustedes dirán, sí, yo y mi esposa tendremos un buen tiempo juntos. No entienden la tremenda bendición de los hijos porque viven en una cultura que mata a 4,000 bebés al día. 4,000 al día. ¿Ven cómo eso los ha afectado? ¿Cuántos de ustedes, jóvenes,